Estado de deformación. Si tenemos un cuerpo de volumen V limitado por una superficie S que ocupa una región R en el espacio en un instante t de tiempo, las partículas que componen el material continuo del cuerpo ocupan los puntos de la región R y la posición de cada uno de esos puntos se identifica con tres coordenadas, x, y, z en este caso, con respecto a un sistema de referencia. Este arreglo de puntos se define como configuración del medio continuo en el instante del tiempo t. Si a un medio continuo se le aplica una fuerza, se induce en el material un estado de esfuerzo que provoca la deformación de este. Una deformación es un cambio en la forma del medio continuo entre la configuración inicial no deformada y una configuración final deformada. Lo importante realmente son las posiciones iniciales y finales de las partículas del medio material y no se tienen en cuenta las configuraciones intermedias. Si tenemos un medio material sin deformar, la posición de cada partícula viene dada por el vector de posición del punto con respecto a un sistema referenciado determinado como el vector R es igual a x, y, z según se indica en la siguiente figura. Cuando se produce una deformación, cada partícula del material cambiará a otra posición. Vector R' es igual a x', y z'. El cambio de posición se mide mediante el vector de desplazamiento U. El vector U es igual a R al vector R' menos el vector R, que es igual a x' menos x, y' menos y, z' menos z. Como vemos, el vector de desplazamiento es función de la configuración inicial por su dependencia del vector R, y también es función de la configuración final por su dependencia del vector R'. Tensor de deformación. Como el vector de desplazamiento U es igual a Ux, 0, depende del vector de posición inicial R igual a x, 0. La componente Ux del vector de desplazamiento será proporcional a la coordenada x del vector R y cumple con. Despejando, tenemos que Ux es igual al delta de L sobre L por x, donde Exx es igual al delta de L sobre L. Es la deformación unitaria longitudinal y por tanto se cumple. Exx es igual a Ux sobre x. Si la deformación es uniforme y homogénea, la relación entre Ux y la coordenada inicial x del punto es constante para todos los puntos, pero si la deformación no es uniforme, esta relación varía de un punto a otro dentro del material. Entonces se cumple Exx es igual al diferencial de U de x sobre el diferencial de x. De la misma manera, si producimos un alargamiento en dirección del eje Y, obtenemos que EY es igual a UY sobre Y. Para deformaciones uniformes, EY es igual a diferencial de U de Y sobre el diferencial de Y para deformaciones no uniformes. Y por último, si producimos un alargamiento en dirección del eje Z, obtenemos que EZZ es igual a UZ sobre Z, que es para deformaciones uniformes, y EZZ igual a diferencial de U de Z sobre el diferencial de Z para deformaciones no uniformes. A XX, EYY, EZZ se les denomina deformaciones normales. Pero ¿qué ocurre con las deformaciones de cizalla? Supongamos ahora el bloque de la figura. Vamos a suponer que la deformación producida es infinitesimal y homogénea. En este caso de deformación, el desplazamiento de cada partícula a lo largo del eje X es proporcional a la coordenada y del punto que ocupaba la partícula en la configuración inicial y viceversa. El desplazamiento a lo largo del eje Y es proporcional a la coordenada X del punto que ocupa la partícula en la configuración inicial. Matemáticamente esto se puede escribir como Ux es igual a θ sobre 2y es igual a xy por y, o U de y es igual a θ sobre 2 por x es igual a EYX por x, donde
θ sobre 2 es igual a EXY igual a YX. Se denominan deformaciones de cizalla. En el caso en el que la deformación no sea homogénea, las deformaciones de cizalla se escriben como EXY es igual al diferencial de UX sobre el diferencial de Y YX igual al diferencial de U de Y sobre diferencial de X. Pero supongamos que la fuerza aplicada sobre el cubo es tal que ésta gira en un ángulo de menos θ sobre 2, como se observa en la figura. En este caso se cumple que el diferencial de U de X sobre el diferencial de Y es igual a menos el diferencial U de Y sobre el diferencial de X. Aunque el vector de posición de cada partícula cambia de coordenadas, dado el lugar a un desplazamiento, en realidad la configuración del bloque no cambia, pues las partículas no cambian sus posiciones unas con respecto a las otras. No hay distorsión del material. Esto no es una deformación, sino una rotación. Por ejemplo, las expresiones anteriores que escriben EXY y EYX se deben cambiar por si hay rotación pero se cumple XY igual a EYX igual a 0, pero la deformación de cizalla se cumple EXY igual a EYX sobre igual a θ sobre 2, que es lo que nos interesa, podemos plantear lo mismo para el eje Y con respecto al eje Z y para el eje Z con respecto al eje X y obtendríamos. Con lo anterior ya tenemos el tensor de deformación completo. Como ya vimos, este tensor es simétrico y, debido a esta simetría, tenemos 6 componentes diferentes que describen el estado de formación alcanzado en un punto del material debido a los esfuerzos aplicados. Pero podemos reducir el número de componentes a 3 eligiendo un sistema de coordenadas en el que las deformaciones de cizalla se anulen, y solo tendríamos 3 componentes normales, llamados deformaciones principales, que contienen toda la información sobre el estado de deformación en el punto P. Físicamente, si tenemos un medio continuo sin deformar, podemos definir una región esférica alrededor de cada punto. Si deformamos el medio A, esa esfera se convierte en un elipsoide, cuyos ejes son las deformaciones principales E1, E2, E3. A este elipsoide se le denomina elipsoide de deformaciones Cauchy.